Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El 25 de agosto se conmemora la fiesta patronal de San Luis Potosí. ¿Quién fue este personaje? ¿Por qué nos llamamos así en la ciudad, en el estado? Vamos a platicar el día de hoy con la historiadora Isabel Monroy, que como ustedes saben, además también es la cronista de la ciudad. Nos va a contar quién fue este personaje y qué rasgos tenía, qué rasgos le permitieron trascender en la historia universal. San Luis Rey de Francia es, todo un personaje y vamos a comentar no solo de él, sino también de algunos elementos que todavía persisten en las calles de San Luis Potosí y que nos hablan de su fundación, los barrios, los primeros habitantes, los personajes que le dieron vida a lo que hoy tenemos como San Luis Potosí. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a comenzar con el programa de hoy. Quédense con nosotros, comenzamos. ¿Has pensado cómo comenzó a formarse San Luis Potosí? Mucho antes de convertirse en la ciudad que conocemos, este valle ya estaba habitado por distintos pueblos, entre ellos los huachichiles. Con la llegada de los españoles, la región comenzó a transformarse. Durante años hubo enfrentamientos con pueblos chichimecas mientras se establecían nuevas poblaciones. Pero hubo algo que cambiaría definitivamente la historia de este lugar: el descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro. La riqueza de sus minerales atrajo a nuevos habitantes y favoreció el crecimiento de un asentamiento que en 1592 fue fundado San Luis Minas del Potosí, entre otros títulos. ¿Y de dónde viene el nombre? San Luis fue elegido en honor a Luis IX, rey de Francia, conocido como San Luis Rey, quien falleció el 25 de agosto de 1270, mientras que Potosí hace referencia a la riqueza de las famosas minas de plata de Bolivia. Con el tiempo fueron apareciendo calles, viviendas, plazas y edificios, y aquel primer asentamiento fue tomando forma de ciudad. Y fue en 1656 que oficialmente recibe el nombre de San Luis Potosí. Más de 4 siglos después, las huellas de aquel proceso todavía forman parte de la ciudad que habitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, justo 25 de agosto de 2026, estamos conmemorando la fiesta del santo patrono de San Luis Potosí. ¿Quién fue? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué le pusieron así? ¿Qué costumbres había en esta época en donde San Luis Potosí, estaba en plenos años de fundación? Vamos a platicar el día de hoy con la doctora Isabel Monroy y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Lidia, por la invitación y estoy muy bien, gracias y muy contenta de poder estar aquí el día de hoy. Bueno, vamos a platicar precisamente de este personaje que le dio nombre, le dio sentido de algún modo a San Luis Potosí. Ya platicaremos si precisamente estamos conmemorando un aniversario más de San Luis Rey de Francia, aniversario luctuoso, si mal no recuerdo, o por qué se conmemora el 25 de agosto. Luctuoso. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, platícanos un poco en el contexto de estos años en donde San Luis Potosí estaba en estos primeros días de su fundación. ¿Quién fue San Luis Rey? Todos conocemos el nombre, pero ¿qué hizo este personaje? Bueno, para empezar es muy interesante porque es un personaje del siglo XIII. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver un personaje del siglo XIII? Bueno, pues San Luis antes de ser San Luis era Luis IX, rey de Francia, hijo de Blanca de Castilla y de Luis VIII. Fue un rey que se caracterizó por ser una persona muy justa, por no ser un rey despótico como
habían sido otros, y por ser una gente que estaba muy interesada en su pueblo, o sea, en la gente de su pueblo, no nada más en la parte de la corte, sino en campesinos, artesanos, todo ese tipo de gente le interesaba. O sea, no solo en la élite, sino que también veía por la base social. Veía por todos, exactamente. Y San Luis, rey de Francia, es importante y ha pasado a la historia, porque es un personaje que organizó 2 de las cruzadas. Y van a decir, bueno, ¿qué es eso de las cruzadas? Bueno, pues después de la caída del Imperio Romano, la parte de Asia Menor, o de lo que conocemos como el Cercano Oriente, quedó en manos de los musulmanes. Entonces, al quedar en manos de los musulmanes, todas la ciudad de Jerusalén y todos los sitios sagrados para la religión católica quedaron en manos musulmanas. Entonces, hubo una ola en Europa de fervor y de ánimo de restaurar esos santos lugares para la Iglesia Católica y quitarlas de las manos musulmanas. ¿De recuperarlas? De recuperarlas. Entonces se organizaron varias cruzadas. Y Luis IX de Francia organizó 2, es más, en la segunda murió, pero no se recuperaron los santos lugares. O sea, las cruzadas fueron expediciones militares que organizaron los reyes y los principales señores feudales europeos para ir a rescatar los santos lugares, o sea, los lugares donde vivió Cristo, donde nació, donde murió, donde estaba enterrado, donde se supone que fue su tumba, y rescatarlos para la cristiandad. Y eso nunca se logró, eso siempre quedó en manos musulmanas, y ha sido pues una historia muy particular aparte. Pero Luis IX era muy devoto y inclusive al rey de Constantinopla le compró las reliquias de Cristo que tenía, que era la corona de espinas, un clavo y una parte de la Santa Cruz. Para albergar esas reliquias construyó en París lo que se conoce como la Sainte-Chapelle o Santa Capilla, que es un edificio gótico precioso, muy, muy bonito. Es una capilla en 2 pisos que está en la isla de la ciudad, en el centro de París, muy cerquita de la Catedral de París, de Notre Dame. Y ahí construyó esta capilla para albergar estas reliquias. Es más, si vemos las representaciones del San Luis Rey de Francia, en ellas aparece con un cojín donde está la corona de espinas, un clavo y algo de más, unas astillas, parte de la cruz. Entonces, ¿Y todavía se conservan, ahí en esa capilla, en París, estas reliquias? Dicen que se conserva, yo no las he visto, pero dicen que se conserva. Pero no se conservan ahí, están en otro lado. Creo que están en la iglesia de Nuestra Señora, en la catedral, pero no estoy segura. Pero están en Francia. Eso no lo recuerdo, están en Francia, se supone que están en Francia. Por esa devoción que tenía Luis IX, rey de Francia, fue que decidió emprender las 2 cruzadas junto a señores feudales y emprendieron la travesía hacia los santos lugares. Y en la segunda, a la hora de llegar a Egipto, los atacó la disentería y Luis IX murió de disentería. Pero por haber propiciado 2 cruzadas, se le canonizó muy poquitos años después de muerto, como 50 años después de muerto se le canonizó, y es uno de los santos, es una de las personas que ha sido canonizada más rápido. ¿Qué valores representaba y por qué fueron tan importantes para la Iglesia de aquella época y que de algún modo todavía tengan algún valor en este siglo XXI?
los valores que representaba San Luis, rey de Francia en ese momento. Bueno, San Luis, rey de Francia, representa no solamente un rey justo, sino un rey piadoso y un símbolo para la cristiandad. Y esos son valores que en Occidente se conservaron durante muchísimos años. Actualmente comienza a cambiar este asunto, pero aún hoy en día San Luis, rey de Francia, es ampliamente reconocido y venerado en Francia y en otras partes del mundo. Ahora, vamos a ver por qué es que San Luis se llama San Luis Potosí. Bueno, al momento del establecimiento, vamos a decir, del pueblo, ya se conocía a este valle como Valle de San Luis. Había habido, estaba el virrey Luis de Velasco, y los franciscanos habían hecho un trabajo muy importante, y la madre de Luis IX, rey de Francia, era muy devota de los franciscanos, y Luis IX, rey de Francia, era terciario franciscano. ¿Qué son los terciarios franciscanos? Bueno, muchas órdenes religiosas tienen una rama laica de pertenencia, y en este caso los franciscanos tienen a los terciarios, y quienes hacen determinado tipo de votos, sobre todo de pobreza, o sea, de ser personas sumamente sencillas, y de caridad hacia los demás. Justo esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué los fundadores decidieron dedicar a esta ciudad a San Luis, rey de Francia? Decía que ya se conocía como el Valle de San Luis, el Valle de San Luis, un poco por esta presencia de los franciscanos. Yo pienso, existen tres hipótesis. Estas hipótesis son, una, el virrey que había entonces era Luis de Velasco. Y hay un Luis. Segunda, los franciscanos hicieron un trabajo muy importante de penetración y evangelización en esta zona, que era una zona de guerra. Y por esa razón, y San Luis era terciario franciscano. Por esa razón se piensa que se nombró San Luis. Y además, San Luis era hijo de Blanca de Castilla, y es una fundación castellana. Bueno, ¿qué es una fundación castellana? De eso le vamos a preguntar cuando regresemos de la pausa. Y recuerde que lo estrenamos hoy martes, y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos. Bien, continuamos platicando con nuestra invitada de hoy. Estamos conversando con la historiadora Isabel Monroy, y estamos platicando en este marco del 25 de agosto, día de San Luis, rey de Francia. Y bueno, pues este personaje que pasó a la historia, ya nos contaban algunos de sus rasgos, y que pues es el santo patrono de San Luis Potosí. Antes de la pausa le preguntaba yo qué significaba que había sido una conquista castellana, ¿o cómo era? Una fundación castellana. Una fundación castellana. Bueno, a ver, España estaba compuesta por reinos, y de la unión de los reinos de Castilla y Aragón fue como comenzó la unidad de la península. No todos los reinos españoles pertenecían al reino de Castilla y Aragón. Fue paulatina la adhesión de los distintos reinos a este reino de Castilla y Aragón. Y a la hora que viene el descubrimiento y la conquista de América, que se incorporan todos estos territorios a la monarquía hispánica, también se consideran reinos. Esa es una parte que no se ha entendido bien en nuestra historia. O sea, el reino de la Nueva España, que es lo que después fue México, bueno, no completamente, porque nos quitaron un pedazo para arriba y un pedazo para abajo, pero lo que fue el reino de la Nueva España era un reino independiente. ¿Sí? Se gobernaba desde la metrópolis, sí, desde Castilla se gobernaba, pero no era los conquistadores y las personas que venían en nombre del rey de Castilla y Aragón, que fueron los reyes católicos los que comenzaron con esto. Luego, bueno, pues fue cambiando la corona de manos porque se fueron muriendo, y fue cambiando la sucesión.
Entonces, se considera que es una fundación castellana porque fueron castellanos provenientes del Reino de Castilla los que hacen esta fundación. Pero yo decía ya que se conocía este lugar con el nombre de Valle de San Luis porque el propio virrey Luis de Velasco en una carta a su sucesor le dice: y en el valle que se dicen de San Luis se van haciendo varias fundaciones. Entonces, no es nada más San Luis Potosí, no es nada más San Luis, está también San Felipe y hay otros lugares, el Cerro de San Pedro, Mezquitic, que participan de este mismo valle. Y por esa razón, pues, se habla de que hay poblaciones que se van haciendo en el Valle de San Luis. Entonces, ¿por qué le ponen San Luis Potosí? Bueno, San Luis, ya mencionamos, en honor a San Luis, rey de Francia, porque era terciarios franciscano, porque esta es una fundación franciscana, y la otra hipótesis es porque San Luis era hijo de Blanca de Castilla, y Blanca de Castilla pues, era una reina española, casada con un rey francés, pero ella era española, castellana pues, ¿no? ¿Hay algún registro en donde se precise en qué momento comenzó a llamarse oficialmente San Luis Potosí? ¿Pasó de ser el Valle de San Luis automáticamente a San Luis Potosí? ¿O transcurrieron muchos acontecimientos y fechas, nombres, datos, no sé? Que quedara definido como San Luis Potosí tardó sus años. Se le conoció como San Luis Mezquitic, como San Luis Minas del Potosí, como San Luis Minas de San Pedro del Potosí. Son muchas combinaciones de nombres. Inclusive el padre Montejano hizo toda una investigación y sacó de la documentación que se le denomina San Luis con más de 50 nombres diferentes. Entonces, a finales del siglo XVI. Esto queda ya bien definido en el siglo XVII, cuando se da el título de ciudad. Entonces, sí, ya se define San Luis, Minas del Potosí. Ahí sí está definido muy claro. ¿Y por qué Potosí? Porque en el Reino del Perú se descubrieron las minas del Potosí, que actualmente están en Bolivia, y fueron unas minas muy ricas. Y entonces, como las minas, la plata que comenzó a salir al principio en el Cerro de San Pedro era plata que venía mezclada con oro, el valor del metal era muy alto, fue muy alto, y entonces por esa razón se consideró que era equiparable al Potosí del Perú, pero pues en realidad no, no, fue un real minero muy bueno en sus principios, pero no duró mucho tiempo. En cambio, el Potosí de Bolivia sí duró más años. ¿Cómo era la celebración de San Luis Rey durante la época virreinal? ¿Hay todavía algún registro de cómo celebraban? Sí hay registros, inclusive en las ordenanzas de San Luis, que es la legislación con la cual se gobernaba la ciudad, está especificado cuáles son las fiestas que se celebran en la ciudad, y una de ellas es la del 25 de agosto, la fiesta de San Luis. Generalmente se celebraba con una procesión, y hay que recordar también que durante la etapa virreinal la Iglesia y el Estado estaban sumamente unidos. Entonces, generalmente una fiesta patronal llevaba no solamente el festejo cívico de los ciudadanos, sino también la fiesta religiosa. Y esto comienza a separarse ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y va a separarse definitivamente con las leyes de reforma, hacia 1859. Pero se hacía una procesión, la procesión tenía distintos recorridos, dependiendo de qué tan boyante estuviera la economía de la ciudad para poder hacer un recorrido más o menos largo. Salían de la iglesia catedral. Sí, bueno, la iglesia parroquial, perdón. San Luis no tiene catedral sino hasta 1852, 54, cuando se establece el obispado. Antes era parroquia. Entonces salía la procesión de la parroquia y visitaba varios templos y regresaba otra vez a la parroquia. Muchas veces también se hacían corridas de toros, juegos de gallos y lo que le llamaban los juegos de moros y cristianos, que son juegos de lanzas. Es un juego medieval
donde se supone que se enfrentan dos bandos, uno de moros y otro de cristianos, y traban una lucha simbólica. Y siempre ganan los cristianos, nunca ganan los moros, porque es la remembranza de aquella lucha que se hizo a partir de los reinos de Castilla y Aragón para recuperar los reinos españoles que estaban en manos de los musulmanes, que son los moros. Son estos que luego vemos en las películas, a caballo, con lanzas, donde medio se enfrentan, pero no se enfrentan, y eran de ese tipo de... Era ese tipo, no te puedo decir igual, exactamente, pero era ese tipo de enfrentamientos. ¿Qué tradiciones del 25 de agosto han sobrevivido hasta nuestros días? ¿Todavía se conmemoran algunos barrios? ¿Hay procesiones? ¿La pólvora provenía de entonces o ya no? La pólvora la pólvora es un invento chino, pero se ha utilizado en la Nueva España, se utilizó en la Nueva España muchísimo, y en México actualmente se sigue celebrando. O sea, hay una fiesta y si no hay pólvora parece que no hubo fiesta. Entonces, sí, es algo que se continúa celebrando, y hay barrios que tienen todavía una celebración particular este día 25 de agosto, si mal no recuerdo, no sé si San Miguelito, San Sebastián, que hacen todavía una procesión. ¿Nos podría recordar cuáles son, ya no nos ha dicho creo que en otras intervenciones, cuáles son los primeros barrios que se fundaron en San Luis? Bueno, a ver, aquí hay una cuestión interesante que el maestro Inocencio Noyola acaba de dilucidar perfectamente bien. Barrio tiene una doble acepción. Por un lado son los pueblos de los indígenas que se asentaron alrededor de la ciudad, y por otro lado son lugares muy específicos de la ciudad de San Luis que también se denominan barrios, pero que no son de procedencia indígena. Entonces, los barrios de la ciudad de San Luis, empezamos por el barrio de Tlaxcala y San Sebastián, Tlaxcala y Santiago, después es San Sebastián, Tequisquiapan, El Montecillo, San Miguelito y San Juan de Guadalupe. Esos son los barrios tradicionales que se reconocen así desde el principio, pero fueron bautizados como barrios en el siglo XIX. Ahora, aparte, dentro de la ciudad había otros barrios, como por ejemplo el barrio de la Alfalfa, el barrio de la Perlita, que fueron dos de los barrios más famosos, que se caracterizaban por tener señas particulares que no compartían otros lugares de la ciudad. Que por cierto, este libro lo acaban de presentar el autor, también historiador Inocencio Noyola, y la doctora Isabel Monroy participó en el Ayuntamiento de la capital, ahí en el otrora Palacio Municipal. Se presentó este libro. ¿Sigue siendo Palacio Municipal? Bueno, es que ahora ya le llaman Centro Cultural Palacio Municipal, o algo así, ¿verdad? Pero las sesiones de cabildo se celebran ahí, y las sesiones de cabildo, de acuerdo a la legislación, tienen que celebrarse en la sede del ayuntamiento. Es que el despacho del alcalde lo cambiaron, pero tiene razón. No pueden celebrarse en un espacio diferente. Si se celebran en un espacio diferente, no tienen validez, a menos de que haya habido un acuerdo previo de que se celebre la sesión de cabildo en otro lugar, como el alcalde Galindo ha celebrado sesiones de cabildo en otros puntos de la ciudad, o sea, en el estadio de fútbol, ¿no? Cuando le hicieron un homenaje a alguien. En el barrio de Santiago. Ah, cierto. En el barrio de San Miguelito, ya hubo Son también como cuando sesiones especiales. Fue el festival por la canción La Acuarela Potosina de Pepe Guizar. Cierto. Ahí se en hizo. San Miguelito. En el barrio del Saucito también se hizo. Bueno, lo que ahora se llama barrio del Saucito, que no era barrio, que ahora se reconoce como el 8º barrio de la ciudad, pero que antes no era barrio. El Saucito era un lugar que comenzó a construirse por ahí de 1830, 1840, y fue ganando tradición y vecindad, y es un lugar significativo de la ciudad, además de que el cementerio de la ciudad, cuando viene el establecimiento del ferrocarril y eliminan el cementerio del Montecillo, que ese era el cementerio de la ciudad, porque queda dentro de los terrenos que se ceden para el establecimiento del ferrocarril, se abre el
cementerio del Saucito, y ahí es el camposanto de la ciudad. Entonces, por eso adquiere mucha notoriedad, pero también tiene una gran notoriedad. Un buen número de pulquerías estaba en la entrada de Zacatecas, del camino de Zacatecas, que es por el Saucito, y estaban asentadas ahí. Pero y la construcción del templo, que también es una construcción que se hace paulatinamente a lo largo del siglo XIX, y con la imagen milagrosa del Señor del Saucito. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir descubriendo algunos lugares emblemáticos de la capital potosina, por ejemplo, y que tienen que ver con su fundación, y que de tanto que los hemos caminado, a lo mejor nunca nos hemos detenido unos segundos para revisar que estamos caminando pues prácticamente frente a un museo y frente a la historia de San Luis Potosí. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos y vamos a platicar ahora sobre algunos de estos lugares escondidos, o no tan escondidos, pero que más bien no conocemos, de la Fundación de San Luis Potosí. Y bueno, pues me gustaría preguntarle precisamente, primero sobre los primeros habitantes de San Luis Potosí y algunos datos de la fundación que todavía estén por ahí, que nosotros, pues por nuestra ignorancia o desconocimiento, no tenemos como la posibilidad de darnos cuenta frente a qué estamos. Bueno, mira, hay algo que es bien interesante, y es que Juan de Oñate fue el primer alcalde mayor de San Luis, y Juan de Oñate fue también el que trazó el Camino Real de Tierra Adentro. Esto que se conoce como el Camino de la Plata, que va desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, es un trazo que inició Juan de Oñate. O sea, Juan de Oñate es un personaje de la historia, pero de los grandes personajes del siglo XVI, porque en realidad fue un gran emprendedor. Y don Juan de Oñate hizo el reparto de solares del pueblo. No era ciudad, comenzamos siendo un pueblo, porque no sabían si hasta dónde iba a crecer, si iba a perdurar o no. Recuerden que veníamos de la guerra chichimeca, y esta guerra chichimeca que se desata a raíz del descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546, si mal no recuerdo, 1540, sí. Y va a durar muchísimos años, dura más de 40 años. Powell, que lo ha historiado bastante bien, habla de una guerra de 50 años, y es una guerra sangre y fuego con las tribus, los grupos chichimecas que habitaban este lugar. ¿Por qué se les denomina chichimecas? Porque no tenían, vamos a decir, un asiento fijo, no tenían una cultura común, y eran muy distintos de los pueblos que habitaban en lo que se denominó después Mesoamérica, o sea, los pueblos que están en el centro de lo que hoy es la República Mexicana, y hacia el sur, que eso se conoce como área mesoamericana, donde son civilizaciones con un alto grado de desarrollo cultural. Los chichimecas tenían también un desarrollo cultural distinto de los otros grupos. No es que fueran que no tuvieran cultura, sí la tenían, pero era diferente. ¿Por qué? Porque su hábitat era distinto, y porque ellos se habían habituado a este hábitat de la mejor manera que pudieron, y no eran viviendas fijas. Ellos eran nómadas y vivían prácticamente persiguiendo los rebaños para poder hacer la cacería, para poder alimentarse. Sí recogían frutos, pescaban, donde había posibilidad de pescar. Y hay otra cosa que es muy interesante, es que antes, o sea, todo el mundo cuando se refiere a San Luis, lo piensan como un lugar desértico. San Luis no era un lugar desértico. En este valle, en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, había muchos ojos de agua, y que, bueno, pues paulatinamente se fueron secando. ¿Por qué? Porque se usó el agua para el beneficio de los metales, se talaron los montes para alimentar los hornos. Toda la sierra que vemos alrededor de la ciudad estaba completamente arbolada. Y pues todo eso se cortó para hacer carbón, y el carbón para alimentar los hornos de beneficio, para beneficiar
el metal. Uno de los primeros problemas que hubo es que los mineros vendían su mineral a los comerciantes que venían al pueblo de San Luis a traer víveres y esto, y les pagaban con mineral, pero no sabían que la plata iba mezclada con oro al principio. Entonces, claro, llegaba el comerciante a la Ciudad de México, se ensayaba el metal y salía con una buena cantidad de oro. Entonces, en realidad, el que ganaba, a fin de cuentas, era el comerciante, no el minero, que se había arriesgado su vida adentro de la mina sacando el metal. Y es muy interesante porque cuando se hace la paz chichimeca, es decir, cuando se hace el acuerdo de paz con los grupos chichimecas, que es lo que hace el capitán Miguel Caldera con el grupo de capitanes que había como, en fin, los capitanes que andaban con el capitán Miguel Caldera, que estuvieron ayudándolo a que las naciones, los distintos grupos de chichimecas se asentaran de paz, y digo, se les llamaba genéricamente chichimecas, pero había más de 50 grupos distintos de indígenas en esta nación chichimeca, no era una nación homogénea. Y bueno, pues hay quien dice por ahí que el pueblo huachichil, pues el pueblo huachichil se extinguió en el siglo XVII, los que actualmente se proclaman como huachichiles no tienen una gota de sangre huachichil. Eso probadísimo, científicamente probado. Y ciertamente la primera reducción que se hace con los huachichiles se hace en lo que se conocía como el puesto de San Luis alrededor del año 1588. O sea, antes antes del descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro. Para 1591, cuando ya llevaban varios años, o sea, bueno, por lo menos 2 años establecidos en paz y sin guerrear, el capitán Miguel Caldera logró convencer al virrey que mandara familias tlaxcaltecas para que les enseñaran a trabajar la tierra, les enseñaran oficios y les enseñaran un poco de urbanidad de acuerdo a los criterios indígenas de la época, no estamos hablando de criterios españoles, ¿no? ¿Y se fueron integrando los o no? Esa es otra parte. Entonces, cuando llegan los tlaxcaltecas, que vienen las 400 familias que salen de Tlaxcala, se van repartiendo. A partir de aquí se reparten en distintos lugares. Entonces, unos se quedan en Mezquitic, otros se van hacia el Venado, y otros se van hacia Saltillo. Entonces, de los que se quedan en Mezquitic, un grupo viene al Valle de San Luis y a la hora que y se asientan con los huachichiles, pero son 2 grupos culturalmente muy distintos. Cuando se descubren las minas del Cerro de San Pedro, que eso es en marzo de 1592, es entonces cuando se decide que hay que hacer una fundación española, una fundación castellana. No se puede hacer en el Cerro de San Pedro porque no hay agua. Y además de que las haciendas de beneficio, que es donde se trabajaba el mineral para sacar el metal, utilizaban mucha agua, cualquier población, asentamiento humano necesita agua, es un recurso vital sin el cual el hombre no puede vivir. Entonces, no había agua en el Cerro de San Pedro, pero sí lo había en el Valle de San Luis y había agua en abundancia. Entonces, los tlaxcaltecas y los huachichiles que ya estaban asentados en lo que hoy es la Plaza de los Fundadores, donde inclusive, bueno, ahorita platico de esto, se va a levantar después la primera ermita que va a funcionar como la primera parroquia, el capitán Caldera los convence de que se muden más hacia el norte, pero en la mudanza hacia el norte se separan. Entonces los tlaxcaltecas se quedan en el barrio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y los huachichiles se quedan en el barrio de Santiago, ¿sí? Entonces ahí ya se separaron. Y paulatinamente este grupo huachichil se va a extinguir el primer cuarto del siglo XVII, no queda rastro de esa población huachichil en el pueblo de San Luis. Están extinguidos y eso se puede corroborar en los libros de bautizo, donde ya no se habla de la nación huachichil. ¿Quién se quedó a vivir ahí? ¿Qué pasó? ¿Se fusionaron? Bueno, hay un proceso de mestizaje.
Y se iba extinguía. desapareciendo paulatinamente el grupo Huachichil. Eso por un lado. Y por otro lado, seguramente hubo muchos que no estuvieron como muy contentos de establecerse de manera fija y han de haber huido. Pero lo cierto es que el diseño del pueblo de San Luis se hace a partir de la Plaza Mayor, o lo que hoy conocemos como la Plaza de Armas. Ese es el centro vital del pueblo de San Luis. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el terreno para la parroquia, donde se va a levantar la parroquia, y el terreno para las casas reales, que es donde se van a sentar las autoridades. Y el resto se divide el territorio del pueblo en manzanas, y Juan de Oñate reparte entre los vecinos que hay, que son los mineros que están trabajando en el Cerro de San Pedro, los solares. Se llama solar a los terrenos. Entonces se los reparte y tiene que haber hecho una estampa, lo que se conoce como una estampa, para poder repartir. Como una especie de mapa que trazó, un croquis. Tiene que haberlo trazado, tiene que haber habido una estampa que desgraciadamente se perdió. Entonces la primera imagen que tenemos es de marzo de 1594. Hay quien dice que es de 1593. No, está en el Archivo General de la Nación y es marzo de 1594. Es un pleito de tierras en Tlaxcalilla, donde aparece claramente señalado el río de Santiago y el pueblo de San Luis, y se ve el dibujo, es un dibujo muy sencillo de la Plaza Mayor y cómo están los solares alrededor de la Plaza Mayor. Y obviamente los vecinos principales se van a quedar asentados. Entre más cerca de la Plaza Mayor estén, quiere decir que son vecinos más principales, pues. Más importantes. De mayor jerarquía. De mayor jerarquía. No necesariamente jerarquía económica al principio. Posteriormente sí va a ser una cuestión de tipo económico 100%. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este asunto de la Fundación de San Luis Potosí, pero hay datos de quienes estaban... bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos para ver estos vecinos y primeros fundadores a quienes les repartieron estos terrenos llamados solares. Continuamos. ¿Cómo se organizaba San Luis Potosí hace más de 200 años? A finales del siglo XVIII, la ciudad estaba dividida en cuarteles y cada zona tenía autoridades encargadas de distintos aspectos de la vida cotidiana. Entre ellos estaban los alcaldes de barrio, responsables de tareas de vigilancia, administración de justicia y registro de calles, casas y habitantes. Pero ¿cómo podemos conocer hoy esta historia? La respuesta está en los documentos históricos. En la presentación del libro Ordenar, Vigilar y Proteger del maestro Inocencio Noyola, se abordó esta investigación basada en la ordenanza de 1794, con planos de la época y documentos del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. En el evento también participó la doctora Isabel Monroy, quien destacó la importancia de conocer cómo estas disposiciones ayudaron a organizar y vigilar la ciudad. Gracias a estas investigaciones podemos descubrir cómo era el San Luis de hace más de 2 siglos y reconocer las huellas de aquella ciudad en la que habitamos hoy. Síguenos en redes sociales y conoce más eventos como este. ¿Hasta dónde llegaba este primer trazo de la ciudad? Bueno, vamos a preguntarle, ¿tienen algún registro? Porque esto que nos mencionaba en el corte anterior de esta especie de mapa, en una disputa, en un plano, mejor dicho, en 1594, tuvo que haber habido... 1592, o sea, que es cuando se hace la fundación del pueblo. Ah, dices 1594, el pleito de tierras es el pleito de tierras, es en 1594. ¿Pero no hay uno anterior?
¿Es el que se perdió, el que no existe? El que se perdió es el que hizo Juan de Oñate. El que debió haber hecho Juan de Oñate. Y de ese no hay rastro. No hay rastro. ¿Se mencionan algunos documentos? O sea, ¿sí lo hubo? No se menciona, pero en todas las las demás fundaciones novohispanas siempre se hacía una estampa del lugar. Y pues no tiene por qué haber sido la excepción. Tiene que haber habido es una traza renacentista la que tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque son calles rectas, porque así estaba establecido en la legislación, sobre todo después de estos pueblos medievales donde todo eran recovecos y calles redondas y trazos como semicirculares, ¿no? Que provocaban que cuando venían las enfermedades, cuando venían las epidemias, no circulara el aire y el aire no se llevara la enfermedad. Pues por esa es una de las razones por las cuales se hacen calles rectas y rectilíneas y en lo que se llama traza renacentista, que es en un rectángulo o en un cuadrado, ¿no? En el caso de San Luis es un rectángulo. Entonces, lo más importante es la Plaza Mayor, el lugar para las casas reales, como ya dije, y el lugar para la parroquia. Y la Plaza de los Fundadores, que ahí fue donde primero se habían asentado la primera población, ahí se levantó la primera ermita, es la ermita de la Santa Veracruz. ¿Qué era una ermita? Una ermita tiene una categoría diferente de una parroquia, o sea, una ermita es un edificio de menor categoría, por decirlo así. De culto religioso, de culto católico. Sí, del culto católico, y obviamente pues, hubo un primer párroco ahí asentado desde 1593. O sea, los registros de bautismos y de defunciones y de matrimonios empiezan en 1593. O sea, ahí ya los tenemos. Entonces, ahí se funda la primera ermita. Ahí estaba la primera ermita, que es Nuestra Señora de la Veracruz, y esa primera ermita ocupa un espacio en lo que hoy es el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que fue el antiguo Colegio de los Jesuitas, en la parte del fondo. El doctor José Armando Hernández Uberville lo ha estudiado bastante bien, y ahí es donde estaba esta ermita. Ahora, hubo una primera cruz atrial que simbolizaba el sitio donde estuvo esta primera ermita, y estaba entre la parroquia de la compañía y el colegio de la compañía. Después esa se perdió y pusieron una segunda, que fue la que al año pasado o en este mismo año, no me acuerdo, derribaron se dañó. Las mujeres en su marcha. Los barrios que se pusieron alrededor de la ciudad con población de indios, ciertamente eran indios de distintos grupos. Por ejemplo, en San Sebastián los indios eran tarascos. En el barrio de San Miguelito eran 3 barrios, no era tenía 3 nombres: San Miguelito, San Francisquito y la Santísima Trinidad. Finalmente prevaleció el de San Miguelito, y ahí eran náhuatl, porque dicen que eran indios mexicanos. Cuando la documentación dice que son indios mexicanos, se refiere a indios náhuatl. Pero aún hoy en día el barrio de San Miguelito tiene distintas áreas, y hay áreas que son más difíciles para la convivencia humana que otras. Luego está también el barrio San Juan de Guadalupe y el barrio del Montecillo. Ahora, también es muy importante mencionar que hubo esclavos en las minas y esclavos en las haciendas de beneficio y esclavos en la ciudad. Y era algo muy común y corriente en esas finales del siglo XVI. Es más, a finales de 1592 hay una negra comprando negros. Una mujer negra que, ¿llega libre? Debe de haber sido esclava redimida, que ella compra esclavos negros, ¿sí? Y está asentado en el primer libro de protocolos de este pueblo, ¿no? Y esta población negra fue muy abundante.
en San Luis Potosí. Lo que pasa es que es algo de lo que hablamos poco y de lo que se conoce poco. Y un lugar donde se concentró mucho la población negra fue en el Real de San Francisco de los Pozos, lo que hoy conocemos como Villa de Pozos. Ahí la densidad de población negra era altísima. Y esta población negra también se diluyó, se fue mezclando con población blanca, con población indígena y acabó diluyéndose. Entonces, aquí hay un proceso de mestizaje completísimo. Ahora, ¿qué queda de la ciudad antigua? Bueno, quedan, por ejemplo, los espacios públicos de las plazas. La Plaza Mayor, la Plaza de la Compañía, que es la plaza de los fundadores. La Plaza Mayor es la Plaza de Armas. Sí. La Plaza de San Francisco, obviamente, la Plaza de San Agustín, lo que es el atrio de San Agustín, pues, la Plaza del Carmen, que no era tan grande. La Plaza del Carmen antiguamente era nada más la parte frontal de la iglesia hacia atrás. En los años 70 es cuando el gobernador Rocha decide hacer la ampliación de la plaza y se hace la plaza del Carmen, que ahora es una plaza muy bonita, donde está el Teatro de la Paz y está el Museo de la Máscara, que son dos edificios pues, importantes. Y bueno, también aquí es importante decirlo que con con las leyes de reforma, la guerra de reforma, San Luis Potosí tenía dos conventos muy importantes que perdió a raíz de esto, que era el convento de San Francisco y el convento del Carmen. Por las leyes de reforma y para romper esta tradición tan fuerte que existía en la ciudad de San Luis, se pasó una calle en medio del convento de San Francisco y una calle en medio del convento del Carmen. ¿Cuáles son esas calles? Galeana en San Francisco, y Villerías acá por el Carmen. Y bueno, el convento de Nuestra Señora de la Merced, ese sí lo desaparecieron por completo. En esa misma época, o sea, estamos hablando mediados del siglo XIX. Y muchos de los edificios virreinales se han ido perdiendo. De arquitectura civil, lo más antiguo que conservamos es la Casa de las Bóvedas. Es una casa que está en la esquina de la calle de Bolívar y Madero. Actualmente creo que es un antro. Sí, claro que se llama así, la Casa de las Bóvedas. Bueno, pues es el edificio más antiguo que tenemos. Es una casa del siglo XVII. Y obviamente no se conoce y no se respeta el inmueble como debiera, porque es lo único que nos queda de arquitectura civil del siglo XVII. Queda arquitectura religiosa. Y arquitectura religiosa tenemos pues, el templo de San Agustín, que es muy bonito, tenemos el templo de San Francisco, que fue construido a finales del XVI en el XVII y remodelado en el XVIII, y bueno, se fue haciendo un templo muy, muy grande. Tenemos el templo de San Agustín también, tenemos el templo del Carmen, tenemos el templo de la Compañía, y el pueblo no debe de haber sido muy grande porque el templo de San Juan de Dios y el hospital de San Juan de Dios están muy cerquita de la Plaza Mayor, y de acuerdo a la legislación antigua, los hospitales tenían que estar en las afueras de las ciudades para evitar los contagios. Entonces ahí era la orilla. Pues estaba en la orilla, el Hospital de San Juan de Dios. Que hoy es el Museo Federico Silva. Que hoy es el Museo Federico Silva. Era el antiguo convento Hospital de San Juan de Dios. ¿Sí? Y ese se fundó en 1611, o sea, a principios de la vida del pueblo de San Luis. ¿Hay registro de quién era la Casa de las Bóvedas? Sí, hay registro, pero no me acuerdo quién es. Pero es de los pocos edificios civiles. Lo que hoy es la Caja Real de la Universidad. Bueno, ¿ese qué era? La Caja Real, exactamente la Caja Real. ¿Qué es una Caja Real? La Caja Real es la institución donde se quintan los metales, se
hace el ensayo para saber cuál es la ley del metal y se quinta el metal y se reserva una parte para el tesoro real. Por eso se llama metal quintado, porque una quinta parte del metal se queda para el rey. ¿Sí? Y eso se hacía ahí y es un edificio también del siglo XVII. ¿Sí? Pero podríamos decir, bueno, pues es un edificio civil. Sí, es un edificio civil, remozado en el 18. Sí. Bueno, pues es parte de lo que hemos tenido el día de hoy con la doctora Isabel Monroy. Yo creo que vamos a tener que invitarla otra vez porque nos quedan como muchos temas y muchas dudas también sobre la historia de San Luis Potosí. Gracias por habernos acompañado. No, pues gracias a ti, Lidia, y faltó muchísimo. Ya sé. Y bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un programa también sobre el libro que acaban de presentar con aquí en el ayuntamiento, donde decíamos, ¿no? Porque esta diferencia entre los barrios se sitúa más o menos en el 1764, creo que leí el tema del libro o algo así, pero tiene que ver con los barrios, ¿no? No, 1794. 1794. Bueno, ya le invitaremos para que nos platique junto con el autor. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que nos sigan a través de 9TV, también a través de este enlace que tenemos ya en la zona media y en nuestro canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache. Pásenla bien. Hasta la próxima. ¿Qué historias siguen ocultas en los archivos y los territorios? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la Maestría en Historia, un posgrado que forma especialistas con una sólida preparación teórica y metodológica para desarrollar investigaciones originales y socialmente pertinentes. Si te interesa investigar el pasado para generar nuevas preguntas y aportar al conocimiento histórico, esta es tu oportunidad. Tienes hasta el 27 de abril de 2027 para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Recuerda que puedes estudiar con beca de tiempo completo de la Secretaría de Ciencia. No te quedes fuera, estudia un posgrado de calidad en el Colsan.